esta disquisición nos vamos a ocupar del vínculo entre la palabra diálogo y la palabra dialéctica. Etimológicamente, la palabra dialéctica remite a diálogo. Es el arte de dialogar. La cuestión es ver cómo se fue llegando a ese concepto que vimos en la clase número 2, que pertenecía a Platón en primer lugar, el Platón de la República, cómo se fue llegando a partir de la palabra diálogo. El diálogo está presente en la cultura clásica griega. Es evidente que en la política a través del desarrollo de la democracia, en la literatura a través del desarrollo del teatro, de la tragedia y la comedia, y en el caso de la filosofía a través de la aparición de la figura de Sócrates. La cuestión es que ese diálogo en Sócrates empieza a adquirir un carácter metodológico, y por lo tanto hay que entender bien qué es el diálogo socrático para poder entender el vínculo con la dialéctica. Al principio digamos que hay en el diálogo socrático una forma especial de hablar y una forma especial de escuchar. La forma especial de hablar es lo que los griegos llamaban la parresía, que implica un compromiso con la palabra, implica un vínculo entre lo que uno dice y lo que uno hace, que obliga a pensar bien lo que uno dice, porque si yo estoy dispuesto finalmente a desligarme de todo lo que dije, evidentemente puedo decir lo primero que me venga a la mente, pero si yo estoy dispuesto a asumir un compromiso con lo que he dicho, pensaré bien lo que estoy diciendo. Ese compromiso lo vemos en Sócrates, obviamente, en los momentos finales de su vida, donde rehúsa, por ejemplo, aceptar el plan de Critón de escapar de la cárcel a través de un soborno, porque contradecía todo lo que él había sostenido a lo largo de su vida. Entonces, la palabra parresía implica, a través de este compromiso, pensar bien lo que se dice. Y de ahí que etimológicamente la palabra parresía significa decirlo todo. Y de lo que se trata es, no de hablar mucho, porque se pueden decir muchas cosas, y en definitiva no decir nada, sino quizás de hablar lo necesario, lo esencial. Hablando poco quizás se puede decir mucho. Y esta es la clave de la palabra parresía en la medida en que dice lo esencial en el momento en que hay que decirlo. Un discurso puede ser relevante en un determinado momento, pero si ese momento pasa, deja de ser relevante. Si yo le digo a alguien que está por cometer un error lo que pienso, posiblemente mi comentario sea fundamental. Si se lo digo en cambio cuando ya realizó la acción, no va a servirle de mucho. Ahora, así como deja de ser esencial cuando el tiempo pasó, también puede ser no esencial si es dicho antes de tiempo el mensaje. Y esto es lo que trabajaba Sócrates con los discípulos. La palabra tenía que llegar en un determinado momento, cuando esa palabra pudiera ser aprendida por el discípulo, no antes de tiempo. Ahí entonces es donde se vincula la manera especial de hablar con una manera especial de escuchar que hay en los diálogos socráticos, que podríamos llamar la escucha apofántica. La escucha apofántica es una escucha que podemos decir que lo escucha todo, o sea, todo lo que hay que escuchar, también nuevamente lo esencial. Escucha quizás incluso más de lo que fue dicho, y ahí reside la base para el arte de la ironía, en el sentido de que Sócrates, escuchando unas pocas palabras del discípulo, lograba captar parte del pensamiento que sostenía esas palabras y desde allí podía ir guiándolo hacia la contradicción que le iba a hacer entrar en perplejidad. Pero lo importante entonces en esta forma de escucha es cómo la figura de Sócrates tiende a desdibujarse hasta dejar de alguna manera al discípulo
dialogando consigo mismo, o al logos de ese discípulo desenvolverse por sí solo. Lo que hace, o lo que hacen las preguntas socráticas, es simplemente permitir que se despliegue ese logos, que vaya hacia lugares nunca transitados, a lugares en donde el discípulo no había explorado las consecuencias de su pensamiento. Pero es siempre el mismo logos. Sócrates no interviene desde afuera, tiende a desaparecer como figura, y en ese sentido, en la medida en que hay un autodespliegue del logos, es que el diálogo socrático empieza a vincularse con la dialéctica. Si uno toma en cuenta ahora los dos momentos que autores como Mondolfo describían del método socrático, que eran la refutación y la mayéutica, vemos que la refutación justamente es el momento por el cual esa aseveración, esa afirmación originaria del discípulo empieza a desplegar su propia contradicción y termina generando una oposición que hace entrar en perplejidad al discípulo, y de la cual solo puede salir con una configuración conceptual superadora, en el sentido de la Aufhebung hegeliana, que contenga lo que hay de verdadero en esos dos criterios opuestos que el mismo discípulo había desplegado. Entonces, en este sentido, la mayéutica viene a constituir algo así como la Aufhebung hegeliana, esa superación, ese movimiento hacia adelante que solo fue posible en la medida en que la refutación desplegó la contradicción.